los menores, Macri, el PRO, a quien, usando la terminología del propio presidente, tiene bien domados el oficialismo, sino es entre el presidente y su vicepresidenta. Atención, porque este fin de semana, entre Milei diciendo en Italia, justamente en Roma, Roma no paga traidores, y los cruces entre la vicepresidenta y distintos militantes digitales que responden directamente al presidente y que la han insultado, han dicho que hay carpeta de la vicepresidenta, que hay una conspiración casi institucional de la vicepresidenta contra el presidente de la nación. La verdad es algo muy grave, que habrá que ver si es simplemente una disputa de poder o si hay algo más. Javier Calvo, vamos a hablar en un ratito con el doctor Andrés Gil Domínguez para que nos cuente. Aparte, está en discusión el tema del senador Cuéllar y la sesión de la semana pasada en el Senado, para destituir, para echar al senador Cuéllar, que es un peronista que era aliado clave del oficialismo. Claro, porque lo que pasó en esa sesión con la remoción de Cuéllar fue lo que generó esta nueva oportunidad que se dan entre el gobierno y la vicepresidenta de la Nación para tirarse dardos, aunque en general el volumen de los misiles que van desde el Poder Ejecutivo o desde zonas muy vinculadas al Poder Ejecutivo son mucho mayores que los que devuelve la vicepresidenta, pero esta vez con la particularidad de que las devoluciones que hizo Victoria Villarroel fueron tipo Milei, por Twitter, en horas de la madrugada, intempestiva, acusando de que la están extorsionando, acusando de que la están siguiendo, desde el propio gobierno al que ella pertenece, al que ella dice pertenecer, sobre el que ella hace acto de fe, pero que el Poder Ejecutivo hace tiempo que de alguna manera la tiene raleada, y esto es un capítulo más de esto, montándose en la famosa sesión en donde, con el supuesto vicio técnico de que Victoria Villarroel presidía la sesión estando a cargo del Poder Ejecutivo, no podía presidirla. Y con eso se invalidaba la sesión. Algo que dijo el propio presidente de la Nación el viernes desde Roma, con estudios en Derecho Constitucional que le desconocíamos al mandatario, economista él, pero de repente y eso insufló ánimos a que la jauría digital que sigue a Milei se la agarre de nuevo con la vicepresidenta. Tenemos unos posteos que quiero mostrarles, quiero compartir con ustedes para esta bella historia, porque a algo que plantea Victoria Villarroel de fe libertaria, acordándose cuando eran solo 2 diputados con Javier Milei, le responde... ¿Anónimo? No, que va a ser anónimo. Ese señor ASB es Alejandro Sarubí Benítez. El nombre no dice nada. Sí. Es el abogado de Daniel Parisini, es el abogado de Gordo Dan, al que veíamos en el comienzo cantar ópera. Bueno, él creía que cantaba. El streamer dirigente político que Milei tuvo la semana pasada en el stream. Y uno de los favoritos de Santiago Caputo. Sí. El abogado de Daniel Parisini le responde y dice: victoria absoluta de las fuerzas del cielo, y ni siquiera hicieron falta los 2 carpetazos. Es decir, un abogado con vínculos sugiriendo viscosos, que había información privada de la vicepresidenta. Sí, de inteligencia. Que este abogado vinculado a un dirigente muy importante del oficialismo... Sí, que ha echado funcionarios. Un dirigente muy vinculado al oficialismo como Daniel Parisini, alias Gordo Dan, que ha echado funcionarios. Y Villarroel le contesta... Y Villarroel le contesta. Y le contesta a la 1 de la madrugada. Por favor, publiquen los 2 carpetazos. Procedan, le dice. Procedan. A ver, vengan. Sí. ¿No? Y te voy a denunciar a vos y los voy a denunciar. Lo que sí es muy impresionante es que la vicepresidenta, que bueno, hay toda una discusión respecto a su reivindicación de algunos personajes de la dictadura militar, plantea un discurso institucional. Dice: estoy ansiosa por saber en qué hacen inteligencia sobre mí y mi familia, voy a estar esperando la difusión de eso para hacer las correspondientes acciones legales.
entre ellas contra vos que fogoneás a hacer inteligencia sobre los ciudadanos. Es decir, está prohibido que haya organismos del Estado que hagan inteligencia interna sobre los ciudadanos. Es decir, con una causa judicial se puede hacer inteligencia sobre el narcotráfico, pero no sobre los movimientos de cualquier ciudadano, incluida la vicepresidenta de la Nación. Bueno, esa sospecha de Victoria Villarroel quiero explicarla que tiene ya bastante tiempo, de que ella está convencida de que alguien la sigue. Información que llega a su despacho de algún agente vinculado con la vicepresidenta, de que la siguen. La misma información que tiene Mauricio Macri. Esto de que los servicios de inteligencia argentinos, sin orden judicial, espían a políticos, empresarios, economistas ahora y periodistas, es más viejo que el Obelisco. Yo no sé si es así, pero lo que me parece que es grave es que la vicepresidenta diga eso. Que se exponga. Digamos que la vicepresidenta tiene una entidad institucional. Sí, claramente. Entonces la vicepresidenta le está diciendo a alguien dentro de su espacio político, no sabemos, que supuestamente hay carpetazos de inteligencia interna contra la vicepresidenta. Uno tiende a pensar, quien puede lo más, puede lo menos. Si hacen inteligencia interna con la vicepresidenta, ¿qué se espera de un ciudadano común y corriente, de un periodista, de un empresario, de lo que fuera? Sí, no es solamente el abogado de Gordo Dan, también el amigo Fernando Cerimedo, hombre de la derecha Diario, hombre muy vinculado con Santiago Caputo y también con el aparato propagandístico del gobierno, también se ocupó del caso Victoria Villarroel, atacándola diciendo que era una traidora y que todo el mundo sabía de sus reuniones con Mauricio Macri y con otros personajes para conspirar contra el gobierno. Es decir, hay un escalón más en este tradicional enfrentamiento entre Milei y Victoria Villarroel. El propio presidente de la Nación hace un par de semanas había dicho que Victoria Villarroel no formaba parte del gobierno, no integraba el Poder Ejecutivo, lo cual habilitó a este nuevo escándalo, pero pocas veces se ha hecho tan público estas persecuciones, estas denuncias de extorsión. Las acusaciones es que ya sean tanto las acusaciones que si efectivamente tiene alguna información de inteligencia el gobierno, bueno, está bien que aclaren. Sí, espera porque hay un temita ahí con... Veamos lo que decía Milei. Por creer que los liberales no somos manada, muchos han caído en la trampa de no organizarse. En Argentina, ese error nos costó muy caro, todo un siglo de humillación. Por eso en nuestro gobierno somos implacables. El que viene con agendas propias y no acata la línea del partido es expulsado. Voy a tomar una frase de aquí. Roma no paga traidores. Bueno, ahí lo teníamos a Milei en su visita a Italia, en el evento que le organizó Giorgia Meloni. Lo que me parece grave, lo que me parece grave es si el gobierno cree que la vicepresidenta está con sectores del establishment económico y sectores políticos conspirando con el presidente, es gravísimo. Es gravísimo. Si creen efectivamente que eso es gravísimo. Y si la vicepresidenta cree que del Ejecutivo para abajo están haciendo inteligencia sobre su figura, es igual de grave. Eso creen también. Las dos cosas tienen una gravedad institucional enorme, ya sea porque hay una conspiración de la vicepresidenta con sectores del establishment económico y dirigencia política que conspiran en una supuesta sucesión del presidente Milei, es correcto. Ya sea que la vicepresidenta denuncie que están haciendo inteligencia interna sobre su familia para tener datos con quién se reúne o qué está haciendo la vicepresidenta. Todo eso es muy grave. Porque en la Argentina hay Estado de Derecho, hay República y son los jueces en todo caso los que deben definir si hay una intervención judicial de una línea telefónica o de servicios de inteligencia investigando una causa. Está el doctor Andrés Gil Domínguez, quiero dar una vuelta con este tema y me meto en el tema económico. Bueno, el gobierno está muy enojado con Villarroel porque considera que le hizo una jugarreta al llamar la sesión del Senado la semana pasada, donde se votó la destitución del senador Cuéllar y en su reemplazo fue nombrada una senadora que responde a Cristina Fernández de Kirchner en la Cámpora, con lo cual hoy Cristina, el kirchnerismo, tienen 34 senadores, está muy cerca del quórum de 37 senadores.
el gobierno salió y el propio presidente, la verdad que se enchastró las manos ahí, explicando por qué había sido inválida la sesión, diciendo que la vicepresidenta no podía actuar porque el presidente se había ido a Italia, había un traspaso de poder, la vicepresidenta debía fungir como presidenta en ausencia del presidente y por lo tanto no podía presidir las sesiones del Senado. ¿Es así? No, no es así. Esa sesión es válida porque según el sistema constitucional argentino, cuando hay una situación de acefalía temporal, porque el presidente viaja al exterior, quien cubre el cargo es la vicepresidenta, pero para que eso acontezca tiene que haber un traspaso formal del mando del presidente a la vicepresidenta que se concreta a través de un acto solemne, un acto administrativo, que consiste en un acta notarial que da fe pública a través del escribano general de gobierno de ese traspaso de poder. Quien tiene la obligación de garantizar el traspaso de poder es el presidente. Es el que titulariza el Poder Ejecutivo, el que ejerce el Poder Ejecutivo, el que se va de viaje y el que debe traspasar formalmente el poder. Es más, ningún presidente podría irse de viaje si antes no tiene garantizado el traspaso del poder. Con lo cual no hubo simultaneidad de cargos en cuanto a la vicepresidenta para que esa sesión sea... Es decir, mientras no estuviera el escribano general firmando con la vicepresidenta el traspaso de mando... Esto es muy sencillo, sí. Maxi. Si vos y yo hacemos una compraventa de un inmueble, sí. ¿Cuándo esa compraventa se concreta? Sí, cuando los dos firmamos y después la escritura. Cuando los dos firmamos la escritura ante el escribano. Bueno, ¿cuándo se concreta el traspaso de mando? Cuando frente al escribano, tanto Milei como Victoria Villarroel firman el traspaso de mando y así se concreta. Y hay un dato clave que es decir, hubo mala praxis de alguien en el gobierno que no le mandó la... Mala praxis del presidente, porque el presidente tiene que garantizar que antes de irse el traspaso de poder esté concretado. Claro, tiene que estar el secretario general de la presidencia o el secretario legal y técnico. Pero formalmente... O el escribano general llevándole la... Formalmente es el presidente. Y hay un dato que es muy relevante. Sí. Hace 6-7 meses atrás, cuando se discutió la ley bases en el Senado, que era posible que tuviese que desempatar la vicepresidenta, y así sucedió, el presidente también tenía que viajar. ¿Qué hizo? Postergó su viaje. Y cuando se fue después de la sesión, ¿cómo traspasó el poder? A través de un acta. Entonces, el mismo Milei sabe muy bien cómo tiene que hacer esto. Me parece que esto, el problema es que le salió mal la jugada, por desprolijidad y por mala estrategia, y porque hay una cuestión central. El presidente le puso bolilla negra a la vicepresidenta y no la quiere con él de estos 3 años que restan. Y va a hacer todo lo posible para desgastarla, esmerirarla, cansarla, para hacerla renunciar. No tiene números para juicio político, pero de acá en más vamos a ver una saga que se va a ir incrementando a todos estos años, que las peleas entre Alberto y Cristina son una novela rosa. Una novela rosa. Ahora, perdón, y entonces, desde que Milei se fue del país, tipo 12 del mediodía, hasta que Villarroel asumió la presidencia, a las 7 de la tarde, ¿no hubo presidente? No hubo. Hubo vacío de poder, acefolía de poder ejecutivo, irregularidad constitucional, anomia legal, como lo quieras llamar. No, nadie estuvo a cargo del poder ejecutivo en esas horas, desde que se fue Milei hasta que a las 7 de la tarde el escribano general de gobierno termina de concertar el acta con la firma de la vicepresidenta y asume formalmente el poder ejecutivo. Y esto que dicen en Casa Rosada, que le mandaron un WhatsApp a la secretaria de la vicepresidenta, que le estaban buscando, no la encontraron para firmar el acta. No es un medio fehaciente, es lo mismo que si yo te mando un WhatsApp a vos para decirte a las 18 horas nos juntamos en la escribanía para firmar la escritura. Sí. ¿Cuándo hacemos la compraventa? Cuando te mandé el WhatsApp y bueno, exactamente lo mismo. Es decir que la sesión donde fue echado Cuéllar y asume la reemplazante, la suplente por Entre Ríos, que es de la Cámpora, es válida. Desde la perspectiva de que no existió duplicidad en los mandatos, es válida. Y aunque hubiese existido duplicidad en los mandatos, también hubiera sido a los efectos de la expulsión de Cuéllar válida, porque era una sesión en donde nunca podía terminar en empate y podía cumplir algún rol Victoria Villarroel. ¿Por qué? Porque era una sesión que vos lograbas los 2 tercios y los expulsabas, a Cuéllar como sucedió, o no lograbas los 2 tercios y no lo expulsabas. No era una sesión donde podía existir un empate. Nunca podía existir un empate. Y entonces, ¿por qué Cuéllar iría a lograr anular una sesión en donde esto no le generó ningún perjuicio directo e inmediato? La nulidad no es la nulidad en sí misma. La nulidad existe cuando hay afectación de derechos. En cualquiera de las 2 hipótesis, en no duplicidad o duplicidad, esa sesión es válida y Cuéllar, desde ese punto de vista, está bien expulsado. Ahora vamos a hablar un poquito de qué pasa con los DNU y qué puede pasar el año que viene, donde el presidente obviamente piensa utilizar lo
los DNU como decisiones de gobierno, ¿no? Teniendo en cuenta que tiene minoría total en ambas cámaras, y en todo caso, ¿qué puede pasar si no colabora el PRO? Es decir, si puede darse un escenario donde el presidente tenga rechazo de los DNU, si efectivamente no lo apoya el PRO, dado el enfrentamiento con Mauricio Macri. Ya hablamos con Javier Timerman del tema financiero.